Un renacimiento silencioso, orígenes y formación. Antes de que pudiera concebir un universo sin centro, Nicolás de Cusa tuvo que experimentar en carne propia lo que era vivir en los márgenes. No nació entre libros ni en medio de un claustro rodeado por el eco del latín académico. Nació en Cues, un pequeño pueblo a orillas del río Mosela, en el corazón de Alemania, en el año 1401, en el seno de una familia sin linaje ilustre ni privilegios intelectuales. Su nombre no estaba predestinado a ocupar los tratados de teología ni a inspirar los manifiestos del pensamiento cósmico moderno. Era simplemente el hijo de un barquero. Y, sin embargo, como si el río que lo vio nacer llevara consigo la metáfora de lo fluido, de lo que atraviesa fronteras y arrastra mundos invisibles, Nicolás comenzó su travesía existencial en la orilla misma de lo imposible. En una Europa todavía asfixiada por las estructuras del pensamiento medieval, donde el saber aún era vertical y la verdad se custodiaba como un relicario cerrado, Nicolás emergió como una grieta. No una grieta estridente, sino una fisura paciente, casi imperceptible, que iba a quebrar lentamente los muros del pensamiento heredado. Su ingreso al estudio del derecho canónico en la Universidad de Padua marcó el inicio de una contradicción vital, la letra de la ley, con su rigidez, frente al ansia de un espíritu que ya entonces comenzaba a intuir que la verdad no se contiene en normas, ni en jerarquías, ni en silogismos repetidos como dogmas. Allí, entre códices y disputas jurídicas, comenzó a sentir la insuficiencia del saber transmitido como autoridad. Pero no se detuvo. Viajó a Heidelberg, a Colonia, a París. Se sumergió en la teología, en la filosofía, en la lógica. En cada lugar, en cada texto, en cada voz académica, Nicolás no buscaba respuestas, sino límites. No acumulaba saber para tener razón, sino para tocar con los dedos el borde de lo inexplicable. Esa fue su primera gran enseñanza, que la inteligencia humana no es un instrumento de dominio, sino una brújula de vértigo, una herramienta para perderse y comenzar a vivir en la intensidad de la pregunta. No había en él la arrogancia del saber clerical ni la seguridad del retórico. Había una inquietud primigenia, casi mística, que lo arrastraba hacia lo desconocido. En su formación se cruzaron corrientes aparentemente irreconciliables. Por un lado, la estructura racional de la escolástica, que intentaba organizar a Dios en categorías, como si lo divino pudiera ser reducido a una tabla de conclusiones lógicas. Por otro lado, la llama inextinguible del neoplatonismo, con su intuición de que la realidad es sombra y reflejo de una unidad que no puede ser capturada con palabras. Y en medio de ambos, San Agustín, el hombre que lloró ante la imposibilidad de comprender a Dios y al alma, el hombre que escribió con el corazón ardiendo de contradicción. En Agustín, Cusa encontró algo más que un teólogo, encontró un espejo. La formación de Nicolás no fue simplemente académica, fue un drama interior. Cada lectura era una batalla, cada doctrina, una herida. Porque en su interior convivían la sed de certeza y el abismo de la duda. No quería refutar al mundo, quería entender por qué el mundo no se dejaba comprender. No buscaba derrumbar la religión, sino liberarla de su prisión lógica. Estaba forjando, sin saberlo, una nueva sensibilidad, aquella que entiende que el misterio no es el enemigo de la razón, sino su destino inevitable. Pero si algo terminó de templar su alma filosófica fue el viaje. El movimiento. La observación directa del mundo, de los cuerpos, de los rostros, del sufrimiento humano, de la pobreza, del hambre de sentido que habita tanto en los salones académicos como en las tabernas y en las iglesias decrépitas. Viajó como quien busca no solo lugares, sino fracturas. Y en esas fisuras del mundo, entre la lógica y la fe, entre la razón y el éxtasis, entre el orden medieval y el caos de lo real, encontró una verdad imposible de encerrar. Fue entonces cuando comenzó a gestarse en su pensamiento la noción radical de que todo conocimiento verdadero empieza allí donde muere la certeza. Que el saber que no se deshace en humildad es solo apariencia. Que el universo mismo no tiene un punto fijo, un centro privilegiado, porque la realidad, como Dios, se manifiesta en todos lados al mismo tiempo y en ninguna parte con plenitud. Este fue el renacimiento silencioso de Nicolás de Cusa. No el de las catedrales iluminadas ni el de las conquistas territoriales del saber, sino el de un alma que, nacida en la periferia, se atrevió a mirar el centro del universo y afirmar que ese centro no existe. Que todo es movimiento. Que el límite está en nosotros, no en el mundo.
Antes de expandir el universo con la mente, Nicolás de Cusa caminó entre límites reales. Y ese caminar fue su primer acto filosófico, su primera revolución. El inicio de un pensamiento que, como el río que lo vio nacer, jamás se detuvo. La docta ignorancia, saber que no se puede saber. Existe un punto en el que el pensamiento, tras haber escalado todas las torres del conocimiento, ya no puede seguir subiendo sin derrumbarse desde dentro. Nicolás de Cusa llegó a ese límite, no como un derrotado, sino como un testigo. No como un hombre que renuncia, sino como uno que despierta. Su obra de Docta Ignorantia, escrita en 1440, no es un tratado más de teología, no es una suma de verdades, ni una conclusión. Es un estallido filosófico, un clamor contra la arrogancia de la razón, una rendición lúcida y voluntaria al misterio, que lejos de apagar el pensamiento, lo incendia hasta su núcleo más puro. ¿Qué significa esta ignorancia docta? No es la ignorancia común del que no sabe. Tampoco es la ignorancia pasiva del conformista que se entrega al dogma sin pensar. Es la ignorancia conquistada, la que se alcanza solo después de haberlo intentado todo, de haber desmenuzado conceptos, argumentado con fiereza, desafiado límites, de haber recorrido cada callejón del entendimiento y encontrarse con que el centro está vacío, o peor aún, el centro no existe. La docta ignorancia es ese momento sublime y doloroso en el que el intelecto reconoce su impotencia frente a lo absoluto, y en vez de colapsar, se abre. Se dilata. Se transforma en intuición, en humildad activa, en acto de libertad. Para Nicolás de Cusa, Dios es incognoscible no porque esté oculto, sino porque es demasiado presente, demasiado total, demasiado todo. Intentar definirlo con palabras, reducirlo a conceptos, es como intentar capturar el mar con un vaso. Lo que nos queda no es negarlo, sino abrazar su infinitud con un pensamiento que sepa callar donde ya no puede hablar sin traicionar. Es aquí donde Nicolás lanza una de sus ideas más radicales y perturbadoras. La verdad no se alcanza por la lógica de la exclusión, sino por la coincidencia de los opuestos. Esto es, en sí mismo, una bomba contra todo el edificio del pensamiento escolástico. Mientras que la lógica aristotélica separa, clasifica, distingue entre lo que es y lo que no es, entre lo verdadero y lo falso, entre lo divino y lo humano, Cusa se atreve a decir que, en el corazón de lo real, en su núcleo más extremo, los opuestos coinciden sin anularse. Lo infinito y lo finito, lo uno y lo múltiple, lo máximo y lo mínimo, el círculo y la línea recta, el saber y la ignorancia, todo se funde en un punto que no puede ser descrito, solo vislumbrado. La coincidente opositorum es el lugar donde el lenguaje se rompe, donde las categorías se disuelven, donde el alma se lanza al abismo sin promesa de regreso, y, sin embargo, ahí, en ese abismo, algo resplandece. Este pensamiento no es abstracto. No es un juego especulativo. Es profundamente existencial. Porque lo que Cusa está diciendo es que la vida misma, el ser mismo, no puede ser entendido desde la seguridad, sino desde la tensión. Que el conocimiento verdadero es un campo de batalla donde pelean el asombro, la fe, la razón, el silencio, la experiencia. No hay un equilibrio. Hay una llama. Una tensión viva entre lo que se intuye y lo que escapa, entre lo que se afirma y lo que se niega. Vivir, para Cusa, es habitar esa herida. ¿Y qué significa esto para el ser humano? Que no es un espectador del cosmos ni un burócrata de verdades reveladas. El ser humano es una criatura lanzada a lo inabarcable, destinada a fracasar gloriosamente en cada intento de definir a Dios, pero también destinada a crecer en ese fracaso. Porque cada límite que encuentra lo obliga a ir más allá, a expandirse, a mutar. Cusa no elimina el pensamiento, lo redime. Le da un nuevo lugar, ya no como amo del mundo, sino como servidor del misterio. Ya no como constructor de torres de Babel, sino como intérprete del silencio. La doctrina de la docta ignorancia es profundamente polémica, incluso revolucionaria. En una época en la que la teología intentaba probar racionalmente la existencia de Dios, encajarlo en silogismos y defenderlo como un axioma, Cusa dio un giro inesperado. Defendió a Dios precisamente al decir que no podemos conocerlo plenamente. Y al hacer eso, no lo debilitó, lo liberó. Le quitó las cadenas del pensamiento humano y lo devolvió al lugar que siempre ocupó, el centro sin centro del universo, la presencia que desborda todo nombre.
Este es el acto radical de Nicolás de Cusa. Destruye el ídolo del conocimiento absoluto, para revelar un conocimiento más alto, más verdadero, más peligroso, el saber que sabe que no sabe. Y solo quien ha llegado al límite del saber puede vislumbrar lo inefable. Solo quien ha dejado atrás la certeza puede oír el susurro de la verdad desnuda. La docta ignorancia no es el fin del pensamiento. Es su purificación. Su renacimiento. Es la rendición gloriosa de un alma que, tras caminar hasta el borde del mundo, comprende que la única forma de conocer verdaderamente a Dios es no pretender abarcarlo, sino dejarse abarcar. Y en ese dejarse, en ese abandono, comienza la verdadera filosofía. La que no se arma de respuestas, sino de valentía. La que no se encierra en definiciones, sino que se lanza, como Nicolás, al abismo de lo eterno, con la certeza de que, en ese abismo, incluso la ignorancia, se vuelve sagrada. Geometría del infinito, Cusa como matemático del cosmos. Hay momentos en la historia del pensamiento en los que el lenguaje se queda corto, donde la palabra tiembla ante la magnitud de lo que intenta expresar. Nicolás de Cusa entendió este límite y, en lugar de callar, recurrió a algo más antiguo, más universal y más exacto, la geometría. No como ciencia fría ni como técnica abstracta, sino como la alquimia secreta entre el pensamiento humano y la estructura del universo. Cusa no miró las figuras geométricas como un matemático que busca resolver problemas, sino como un místico que intenta vislumbrar el rostro oculto de Dios a través de formas puras. Allí donde la teología fallaba, donde la filosofía se enredaba en sus propias contradicciones, la geometría ofrecía un mapa simbólico de lo imposible. Su pensamiento gira en torno a una imagen que no deja de vibrar, el círculo en el que centro y circunferencia son uno. Una figura imposible desde el punto de vista de la geometría euclidiana, pero absolutamente necesaria desde la intuición espiritual. En esa paradoja se encierra una revolución. Si ese círculo existe, no puede estar hecho de materia ni ser visible. Solo puede existir como símbolo de lo absoluto, lo perfecto, lo divino. Dios es ese círculo, sin borde, sin comienzo, sin fin, sin otra cosa fuera de él. Pero también es su centro, porque está igualmente presente en todas las partes, sin ocupar lugar alguno. Cusa sabía que en la matemática hay algo sagrado. Que las proporciones, las curvas, los puntos y las líneas no son solo construcciones mentales, sino huellas de una verdad mayor, reflejos del orden invisible que sustenta la existencia. La geometría, en su pureza, permite pensar lo que no se puede decir. Y con ella, Nicolás comenzó a desmantelar la visión cosmológica dominante de su tiempo. La cosmología aristotélica, tan querida por la escolástica medieval, organizaba el cosmos como un teatro jerárquico, la Tierra al centro, los cielos girando ordenadamente alrededor, y más allá. La esfera inmóvil de las estrellas fijas, la frontera de lo creado. Era un mundo finito, clausurado, domesticado por la lógica de la superioridad y la subordinación. Cusa no aceptó este orden. No por rebeldía irracional, sino porque había llegado a comprender que cualquier cosmos que pretenda encerrar a Dios es un cosmos falsificado. Si Dios es infinito, su creación no puede tener bordes. Si Dios está en todas partes, el universo no puede tener un centro físico, porque todo punto es igualmente centro ante los ojos de lo eterno. El movimiento ya no es circular ni perfecto, sino incesante, sin eje fijo, sin telón de fondo. El universo es una expansión viva, un mar sin orillas, una danza que nunca regresa al mismo lugar. Nicolás de Cusa, en pleno siglo XV, en el corazón todavía oscuro de la visión medieval, estaba imaginando un cosmos dinámico, plural, sin centro, sin jerarquía, sin clausura. Un cosmos que se parece más al que revelaría la ciencia moderna que al de sus contemporáneos. Pero su visión no era meramente científica. Era filosófica, metafísica, mística. En su universo sin centro, el ser humano deja de ocupar una posición privilegiada. Ya no somos el ombligo de la creación. Somos parte de un todo sin jerarquía, sin frontera, sin arriba ni abajo. Esta idea no es solo revolucionaria, es profundamente desestabilizadora. Porque si no hay centro, si no hay borde, entonces tampoco hay sitio seguro. No hay punto de observación desde donde juzgar el mundo. Todo se vuelve relativo, fluido, cambiante. Lo que Cusa ofrecía no era consuelo, sino vertiginosa libertad.
Una libertad peligrosa, porque implica que el sentido no está dado, hay que construirlo. Que el orden no está escrito en el cielo, sino que debe ser creado en la tierra. Y aún así, esta visión no conduce al nihilismo. Todo lo contrario. Nicolás no destruye el sentido, lo libera. Porque en ese universo sin centro ni borde, Dios no se retira. Dios lo llena todo. Dios es la infinitud misma que da lugar a la multiplicidad. Dios es la geometría viva del ser. No como un ser separado del mundo, sino como la estructura secreta que permite que el mundo sea, que se mueva, que respire. Y si Dios está en todas partes, entonces también está en nosotros. Somos fragmentos de ese círculo perfecto, líneas tangentes que rozan la eternidad. Al hablar del universo, Cusa no está haciendo astronomía, está haciendo teología cósmica. Está diciendo que comprender el mundo es comprender a Dios, y comprender a Dios es aceptar que nunca podremos poseerlo. Que toda línea recta, por más infinita que se proyecte, sigue sin cerrar el círculo. Que todo conocimiento humano, por más brillante que sea, está siempre al borde del abismo. Y, sin embargo, eso no es fracaso, sino grandeza. Porque en ese límite, en ese margen de lo inalcanzable, nace la verdadera libertad del pensamiento. La libertad de no depender de un centro impuesto, de no repetir dogmas, de no obedecer modelos caducos, sino de pensar el universo como un acto de creación permanente. Nicolás de Cusa vio, antes que nadie, que la geometría no era solo forma, sino destino. Que el infinito no era solo una idea, sino una experiencia ontológica. Que el cosmos no era una jaula, sino una expansión. Y se atrevió a decirlo cuando aún nadie lo intuía. Su visión anticipó el heliocentrismo, la relatividad, incluso las intuiciones contemporáneas sobre la expansión del universo. Pero más allá de la exactitud o la anticipación, lo que importa es la radicalidad de su gesto, pensar sin límites. Romper las esferas. Convertir el pensamiento en órbita abierta. El universo no tiene centro, porque su centro es Dios, y Dios está en todas partes. Esa frase no es una metáfora. Es una revolución. Es el grito silencioso de una mente que se negó a aceptar lo dado, que se atrevió a mirar más allá de la última estrella, y a decir, todo esto que ves, apenas es un reflejo del infinito. Mística, visión y teología, Cusa como puente entre razón y fe. Hay momentos en la historia del pensamiento en los que un hombre no escribe para enseñar, sino para arder. Nicolás de Cusa, en su obra de Visione Dei, la visión de Dios, no razona, no demuestra, no predica, contempla, invoca, se desnuda frente al misterio. Lo que ahí ocurre no es la exposición de una doctrina teológica, sino el estremecimiento de un alma lanzada a la última frontera de lo decible, donde la razón empieza a fallar y el símbolo comienza a respirar. No hay en esta obra una estructura lógica que nos permita poseer a Dios, lo que hay es un vértigo. La experiencia de saberse observado desde todos los ángulos por una presencia que nos conoce más de lo que nosotros mismos podemos soportar. El núcleo de la obra es una imagen, y esa imagen lo dice todo. Cusa describe un ícono de Dios, pintado de tal forma que parece mirar a todo aquel que lo observe, desde cualquier punto en que se sitúe. Te mueves a la izquierda, y sigue mirándote. Te alejas, te ocultas, te pones detrás de otro, y aún así, esos ojos no dejan de clavarse en ti. Esta imagen, que podría parecer un simple artificio visual, se convierte en las manos de Cusa en una experiencia metafísica radical. El ícono no es solo un objeto artístico, es una epifanía. Un espejo invertido de la omnisciencia divina. No se trata de que tú lo mires. Es que él te mira. Y su mirada te atraviesa. Te revela. Te pone ante ti mismo. Aquí el pensamiento se quiebra, porque ya no se trata de pensar a Dios como una causa primera o un concepto límite. Ahora se trata de sentirse expuesto ante una conciencia absoluta. Ya no eres un sujeto que analiza un objeto. Eres un alma desnuda, observada por una mirada que no juzga, pero tampoco se aparta. Esa es la mirada de lo eterno. Una mirada que no puedes conquistar, ni manipular, ni controlar. Solo puedes rendirte. Solo puedes transformarte en presencia viva, en acto de apertura radical. Cusa no escribe esto como un juego. Lo hace desde el abismo.
porque aquí la razón no puede guiar. El alma debe soltarse del borde. Ya no se trata de saber sobre Dios, sino de estar en Dios, y eso solo es posible si uno se deja mirar. Si uno se deja habitar. La unión con lo divino, en este pensamiento, no es un asunto de conceptos, sino de símbolos vivos, de experiencia directa, de vulnerabilidad espiritual. Lo que Nicolás propone es un giro devastador en la teología. Dios no es un objeto de estudio, es un sujeto que nos contempla. No es una entidad lejana a la que llegamos por silogismos, sino una presencia ardiente que ya nos habita, que ya nos conoce, que nos está esperando en el silencio que nunca escuchamos. Este pensamiento bebe de las corrientes más poderosas del misticismo cristiano. De Dionisio Areopagita hereda la idea de un Dios incognoscible, que solo puede ser nombrado a través de lo que no es, en una teología apofática que más que describir, vacía, purifica, arde. De Agustín, hereda el fuego del alma inquieta, esa sed que no se calma con doctrinas, sino con el amor que nos devora desde dentro. De Meister Eckhart, recibe la audacia, la certeza de que Dios no está allá arriba, sino aquí dentro, en el fondo del alma, en el punto donde se cruzan el ser y el no ser, donde el yo se disuelve en lo uno. Y, sin embargo, Nicolás no es un mero repetidor de visiones ajenas. Él da un paso más. Porque en su espiritualidad no hay quietud. No hay reposo. Todo es movimiento. Dios no es un ser estático, inmutable en su trono, sino el máximo dinamismo, el acto puro de creación que se desborda sin cesar. Esta imagen es explosiva. Porque si Dios es movimiento, entonces la vida espiritual no es obediencia a una ley, sino transformación constante. No hay lugar seguro, no hay dogma fijo, no hay refugio intelectual. Solo hay proceso, devenir, camino. La fe ya no es una creencia ciega, sino un modo de moverse hacia el abismo con los ojos abiertos. La teología de Cusa es profundamente polémica, porque mina desde dentro las estructuras rígidas del dogma. Propone una espiritualidad sin fórmulas, sin clausuras, sin privilegios. Una espiritualidad donde cada ser humano, al ser mirado por Dios, es llamado a despertar, a convertirse en templo viviente, en chispa del infinito. No hay mediadores necesarios, no hay templos que encierren lo sagrado. Lo sagrado está en todas partes, y, sobre todo, en la mirada que nos atraviesa desde dentro. Este pensamiento, tan profundamente revolucionario, no es una destrucción de la religión. Es su redención. Nicolás no niega la fe. La salva de sí misma, de su institucionalización, de su encierro conceptual, de su uso como poder y sistema de control. Él devuelve a la fe su raíz más pura, el estremecimiento ante lo absoluto, la apertura radical al misterio, la certeza de que Dios no puede ser manipulado, pero sí vivido. Mirar a Dios, entonces, no es elevar los ojos hacia el cielo, sino mirar en todas direcciones al mismo tiempo. Es verse a uno mismo, al otro, al mundo, como portadores de una luz que no pertenece a este mundo, pero que lo habita silenciosamente. En esa visión, todo cambia. Nada queda intacto. Porque ser mirado por Dios es verse sin máscaras. Es verse sin excusas. Es comenzar a morir para poder renacer. Y ese renacimiento no es una ceremonia religiosa. Es una ruptura interior, un salto sin red, un exilio del yo que nos deja abiertos al fuego de lo eterno. Nicolás de Cusa, en su mística, no construyó un refugio. Construyó una tormenta. Una mirada que no cesa. Una presencia que desbarata. Una teología que no encierra a Dios, sino que nos libera para que podamos encontrarnos con Él en lo más hondo de nosotros mismos. Este es el puente que construyó, entre razón y fe, entre filosofía y contemplación, entre pensamiento y experiencia, entre un mundo cerrado por el dogma y un universo abierto por la visión. Ese puente sigue ahí. Y cruzarlo, como lo hizo Cusa, exige más que ideas. Exige el alma. Exige perderlo todo, para finalmente encontrarse. Cusa político y reformador, entre la Iglesia y la humanidad. No se nace revolucionario en el vacío. Se nace en un mundo saturado de estructuras, de normas, de jerarquías petrificadas, de ritos huecos. Nicolás de Cusa no fue solo filósofo del infinito ni místico del abismo divino, fue también hombre del mundo, político de carne y hueso,
teólogo enfrentado a la podredumbre del poder eclesiástico. Puente vivo entre lo sagrado y lo humano. Si en sus obras contemplativas encontramos a un pensador que se disuelve en el misterio de Dios, en su acción pública vemos a un espíritu que se lanza a transformar la historia, a curar a una iglesia fracturada, a tender la mano allí donde el dogma había erigido muros. Porque pensar el infinito, para él, no era evadirse del mundo. Era transformarlo desde su raíz más enferma. Nombrado cardenal por el Papa Nicolás, Cusa no se refugió en los privilegios de la curia romana. No se convirtió en otro engranaje más de la maquinaria clerical. Su nombramiento fue una paradoja encarnada, un místico del límite, un negador de las certezas absolutas, puesto en una posición donde debía lidiar con la arrogancia de quienes creían poseer la verdad. No aceptó el cargo como medalla, sino como cruz. Y desde esa cruz, comenzó una de las batallas más complejas y dolorosas de su vida, la de reformar lo irremediablemente endurecido. Participó en el Concilio de Basilea, donde intentó desesperadamente mediar entre las distintas facciones eclesiásticas, entre los reformistas radicales y los defensores del viejo orden. Su objetivo no era político en el sentido estrecho, no buscaba el poder por el poder. Buscaba la unidad perdida, el espíritu original del cristianismo, esa llama que había sido sofocada bajo capas de legalismo, avaricia y arrogancia teológica. Quería reconciliar el cuerpo roto de la Iglesia, no por nostalgia de un pasado idealizado, sino por fe en la posibilidad de un renacer. Y para ello propuso una idea radical, una Iglesia que no domine, sino que escuche, que no imponga, sino que ilumine. La corrupción clerical de su tiempo era rampante. Cargos comprados, indulgencias traficadas como monedas de salvación, el lujo obsceno de los altos prelados contrastando con la miseria de los fieles. Frente a esto, Cusa levantó la voz, pero no con el grito del fanático, sino con la firmeza del que ama demasiado como para callar. Sus reformas no eran superficiales. Exigía una conversión espiritual, una vuelta al espíritu del Evangelio, un cristianismo más cercano al pueblo, más impregnado de humanidad, menos preocupado por el poder y más abierto al misterio. Y, sin embargo, su reforma no fue únicamente interna. Cusa abrió la mirada al mundo. En pleno siglo XV, cuando la Iglesia veía al Islam, al judaísmo y a las religiones orientales como amenazas demoníacas que debían ser combatidas o eliminadas, él hizo algo impensable. Algo que aún hoy retumba con potencia profética. Escribió De Pace Fidei, la paz de la fe, un diálogo místico entre representantes de todas las religiones, reunidos en lo alto del cielo, frente a Dios. En este texto profundamente simbólico, Nicolás no propone sincretismo ni uniformidad. No busca diluir las diferencias. Lo que propone es reconocer, más allá de los nombres y ritos, la voz común del alma humana que clama por lo divino. Cusa vio en la diversidad de credos no una amenaza, sino un eco del uno divino, manifestado en múltiples lenguas, en múltiples formas, todas incompletas, todas parciales, pero todas auténticas en su anhelo. Fue capaz de intuir que la verdad última no es posesión de nadie, y que cada religión, si es vivida con profundidad, puede ser camino hacia lo sagrado. Esta visión, en una Europa que apenas estaba saliendo del fanatismo cruzado, no era solo audaz. Era peligrosa, escandalosa, herética para muchos. Y, sin embargo, Cusa no temió. Porque sabía que una fe que necesita destruir al otro para afirmarse, no es fe, es idolatría de sí misma. Lo que emerge de esta faceta de su vida es una teología política del respeto radical. Una propuesta de mundo donde la unidad no se logra por la uniformidad, sino por la armonía entre diferencias. Donde la Iglesia no se convierte en árbitro de la verdad, sino en mediadora entre los lenguajes del alma humana. Cusa estaba, una vez más, rompiendo los límites, estirando el pensamiento más allá de las estructuras de su tiempo. Su reforma no fue un programa, fue una visión transformadora del ser humano, una apuesta por una espiritualidad más abierta, más libre, más arraigada en la dignidad común. Y es aquí donde su lucha se vuelve existencial. Porque Cusa no era ingenuo. Sabía que el poder no cambia fácilmente. Sabía que las estructuras que se alimentan del miedo no ceden ante la razón ni ante el amor. Su vida estuvo marcada por el dolor de lo imposible, por el fracaso parcial de muchas de sus reformas, por la lentitud de un mundo que no quería despertar. Y, sin embargo, no se rindió. Porque para él,
reformar la Iglesia era parte de un proyecto mayor, reformar al ser humano, arrancarlo del egoísmo, del fanatismo, de la violencia disfrazada de verdad. Su legado político y espiritual es, hasta hoy, una llama incómoda. Porque nos exige más que creencias, nos exige mirar al otro sin odio, renunciar al privilegio de tener siempre razón, aceptar que el rostro de Dios puede aparecer también en el que piensa distinto, en el que reza de otro modo, en el que vive fuera de nuestro lenguaje. Nos exige humanizar la fe y espiritualizar la política. Romper las fronteras que el miedo ha construido durante siglos. Y construir, desde lo fragmentado, una unidad que no borre la diferencia, sino que la eleve. Cusa, cardenal entre llagas, reformador entre ruinas, místico entre discursos, no abandonó el mundo para pensar a Dios. Pensó a Dios para sanar el mundo. Su política fue un acto de amor radical. Su reforma, una insurrección espiritual contra la muerte del alma. Su mirada, una brújula hacia el porvenir. Porque si Dios está en todas partes, también está en el rostro del otro. Y solo una iglesia, solo una humanidad, que se atreva a mirar sin miedo, será digna de llamarse divina. Influencia y resonancia, la semilla cósmica. Toda gran idea no se agota en su autor. Toda chispa que nace desde el abismo filosófico, desde la tensión más íntima del alma con el misterio, se convierte en semilla cósmica. Así fue el pensamiento de Nicolás de Cusa, no un sistema cerrado, no un tratado acabado, sino una fuerza germinal, un estremecimiento del espíritu que siguió resonando siglos después, encarnándose en otros cuerpos, encendiendo otras mentes, estallando en otras hogueras. Sus ideas no terminaron con su muerte. Fueron dinamita dormida. Y en el fuego de otros, más radicales, más trágicos, más provocadores, Cusa volvió a hablar con voz renovada. Porque él no escribió para tener discípulos, sino para que el pensamiento no dejara nunca de expandirse. Como el universo. Como Dios. Uno de los primeros y más intensos en recoger esa semilla fue Giordano Bruno, el poeta maldito de la infinitud, el mártir de un cosmos sin bordes. Bruno no repitió a Cusa, lo encendió. Donde el alemán susurraba símbolos, Bruno gritaba visiones. Donde Cusa dejaba insinuaciones reverentes, Bruno abría las puertas del delirio sagrado. Pero en el corazón de su herejía estaba el eco del cardenal filósofo. La pluralidad de mundos, la divinidad inmanente, la disolución del centro, la infinitud viviente del universo, todo eso, Bruno lo encontró en germen en las obras de Nicolás, lo arrancó de su lenguaje teológico. Lo amplificó con su voz de fuego, y lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Murió en la hoguera por esa visión. Pero la llama que lo consumió había sido encendida siglos antes por un hombre que, desde su soledad interior, se atrevió a decir, Dios no cabe en este mundo. Pero este mundo sí está lleno de Dios. Lo que Nicolás de Cusa insinuó en su geometría mística, la ciencia moderna lo traduciría siglos después en ecuaciones. Porque Cusa no fue solo un místico. Fue un visionario del pensamiento físico, un precursor silencioso de lo que siglos más tarde se convertiría en las bases del pensamiento cosmológico contemporáneo. Su intuición de un universo sin centro, su ruptura con la visión aristotélica de un cosmos cerrado y jerárquico, su idea de que el movimiento es relativo y que no hay un punto privilegiado desde el cual observar la totalidad. Todo eso anticipa, con siglos de distancia, las teorías de Copérnico, Galileo, y más allá, la relatividad de Einstein. ¿Cómo puede un hombre del siglo XV tocar conceptos que solo serían formulados con claridad 5 siglos después? Porque no pensaba en categorías técnicas, sino en símbolos vivos. Y los símbolos, cuando nacen desde el corazón del enigma, preceden a las fórmulas. Cusa no calculó el universo, lo intuyó como infinito viviente, como un organismo sin límites, en el que todo está en movimiento, y cada parte contiene en sí el reflejo del todo. Esta intuición resuena hoy, no solo en los telescopios que observan galaxias sin borde, sino también en los fundamentos mismos de la física contemporánea. Porque su pensamiento no estaba encerrado en su época. Estaba dirigido hacia lo que aún no existía, hacia el porvenir de la conciencia humana. Pero su legado va más allá de la ciencia. En el terreno filosófico, Leibniz, ese arquitecto de las mónadas y de la armonía preestablecida, encontró en Cusa una fuente profunda, la coincidencia de los opuestos, la integración de razón y fe.
el universo como manifestación dinámica de la divinidad. También Schelling, en su romanticismo filosófico, heredó esa visión de lo absoluto como vida, como proceso, como realidad espiritual que se despliega a través de la naturaleza y el arte. Cusa, sin saberlo, había abierto el horizonte de una metafísica viva, una que no se contenta con categorías frías, sino que respira, que late, que sufre el misterio al tiempo que lo canta. Y aún más allá, en el siglo XX, Teilhard de Chardin, místico y paleontólogo, recogió esa misma semilla para imaginar una evolución espiritual del cosmos, una expansión no solo de materia, sino de conciencia. Su punto omega, su visión de la convergencia de todas las cosas en una plenitud trascendente, es otra versión, más moderna, más científica, de la intuición cusana, que el universo no va hacia el caos, sino hacia una unidad que no es uniformidad, sino comunión profunda. Que la pluralidad no niega la unidad, sino que la manifiesta en su forma más sublime. Así, la figura de Nicolás de Cusa se convierte en una intersección de tiempos. Habla con los místicos medievales, dialoga en secreto con los científicos modernos, y todavía hoy resuena en aquellos que se atreven a pensar el infinito no como amenaza, sino como llamado existencial. Él fue un adelantado, un transgresor del dogma, un soñador sin miedo. Pero, sobre todo, fue un sembrador. Y lo que sembró no fueron ideas muertas, sino símbolos con alma, capaces de brotar siglos después, en terrenos inesperados, bajo cielos nuevos. Esa es la verdadera grandeza de su legado, no se puede clausurar. No pertenece a una época, a una disciplina, ni siquiera a una tradición religiosa. Pertenece a todos aquellos que se atreven a pensar sin bordes, a sentir sin centro, a creer sin esclavitudes. Es semilla para mentes inquietas, para espíritus en exilio, para buscadores que no se conforman con lo ya dicho, con lo ya visto, con lo ya ordenado. Bruno encendió la chispa que Cusa dejó entre líneas. Pero esa chispa no ha dejado de arder. Porque el universo, tal como Cusa lo imaginó, no es solo una inmensidad física. Es un espejo del misterio. Una metáfora viva de Dios. Y quien contempla ese espejo, como lo hizo Cusa, como lo hicieron sus herederos, ya no puede seguir siendo el mismo. Porque ver el infinito es ser llamado a habitarlo. A ser parte del movimiento, parte del misterio, parte de la danza eterna donde todo se transforma y todo se une. Nicolás de Cusa hoy, el filósofo que pensó sin fronteras. En un mundo que naufraga entre algoritmos voraces, creencias blindadas y guerras por la verdad, Nicolás de Cusa resurge no como una reliquia medieval, sino como un fuego aún encendido. Una voz que atraviesa los siglos con una pregunta intacta. ¿Qué significa, de verdad, conocer? Su legado no es un conjunto de respuestas. Es una forma de estar en el mundo. Un modo de pensamiento que se atreve a no saberlo todo, pero no se conforma con el silencio. En tiempos donde la arrogancia intelectual compite con la rigidez religiosa, Cusa es el abismo lúcido que no se rinde ante ningún extremo. Ni es dogmático, ni es escéptico. Es radicalmente humilde, pero inmensamente audaz. Hoy, más que nunca, su pensamiento se vuelve necesario. Porque vivimos rodeados de certezas frágiles, ideologías que se presentan como absolutas, narrativas que excluyen, tecnologías que nos prometen dominio sin comprensión. Hemos confundido información con sabiduría, control con inteligencia, poder con verdad. En este escenario, Cusa no propone regresar al pasado, sino trascender los límites de nuestra mente moderna. Nos invita a un tipo de saber que no pretende dominar lo real, sino dialogar con él. Un saber que nace no de la victoria de una lógica, sino del encuentro entre lo visible y lo invisible, entre lo pensable y lo que nos excede por completo. Su docta ignorancia no es una renuncia al conocimiento. Es una liberación del ego cognitivo. Nos recuerda que lo esencial no se capta por disección ni por argumento, sino por resonancia, por experiencia simbólica, por intuición que atraviesa la piel del lenguaje. Hoy, en medio de debates entre ciencia y espiritualidad, entre religión y razón, entre empirismo y trascendencia, la figura de Nicolás de Cusa emerge como un puente necesario. Como un modo de pensar que no elimina ninguna voz, pero tampoco se deja aprisionar por ninguna. En un mundo marcado por el fanatismo, religioso, político, ideológico, Cusa representa una espiritualidad del asombro, una fe que no encierra a Dios en doctrinas,
sino que se arrodilla ante su misterio. En un tiempo dominado por el escepticismo corrosivo, él ofrece una razón que no destruye, sino que se eleva para abrazar lo que no puede explicar. Porque para él, la experiencia mística no es opuesta al pensamiento, es su expansión. Es la rendición consciente ante aquello que nos observa desde todos los ángulos, como aquel icono en The Visione Dei, donde la divinidad no se busca, no se encuentra. En el debate contemporáneo entre ciencia y espiritualidad, Cusa no toma partido. Él fue uno de los primeros en intuir que el universo no es un mecanismo frío, sino una metáfora viva del misterio divino. Que la expansión del cosmos, su falta de centro, su relatividad, no son enemigos de la fe, sino símbolos de su profundidad inabarcable. No se trata de forzar a la ciencia a hablar de Dios, ni de reducir la teología a fórmulas físicas. Se trata de reconocer que ambos lenguajes, cuando se radicalizan en su honestidad, terminan encontrándose en el umbral del asombro, allí donde las certezas se disuelven, y solo queda la presencia. Ese es el territorio de Cusa, el lugar donde razón, fe y experiencia mística no se oponen, sino que bailan una danza que ninguna disciplina puede coreografiar del todo. Cusa no nos deja respuestas. Nos deja algo mucho más peligroso, la responsabilidad de seguir preguntando. De habitar las paradojas. De soportar la tensión entre opuestos. De mirar al otro, el creyente, el científico, el místico, el escéptico, no como enemigo, sino como espejo de una verdad que nadie posee por completo. Nos exige coraje. Porque pensar como Cusa es aceptar que no hay saber sin humildad, que no hay fe sin abismo, que no hay humanidad sin misterio. Tal vez por eso, su pensamiento sigue siendo marginal. Porque no sirve al poder, no se deja convertir en sistema, no se adapta a la lógica de mercado. Es, como él mismo, errante y frontal. Nos incomoda. Nos obliga a cuestionar lo que creemos saber. Nos expulsa del confort intelectual. Pero también nos da una brújula, la intuición de que detrás del caos, detrás de la multiplicidad, hay una unidad que no aplasta las diferencias, sino que las hace brillar más intensamente. Hoy, en un mundo donde las fronteras ideológicas, culturales y espirituales se han vuelto trincheras, Nicolás de Cusa nos habla desde su siglo XV con una voz más moderna que muchas voces actuales. Nos recuerda que la pluralidad no es amenaza, sino un eco del uno divino. Que la verdadera sabiduría no se impone, no se grita, no se vende. Se contempla. Se cultiva. Se vive. Pensar sin fronteras, como él lo hizo, no es una moda intelectual. Es una revolución interior. Una forma de habitar la incertidumbre con dignidad. De encontrar en cada diferencia no una excusa para el odio, sino una invitación al diálogo radical. En tiempos de polarización y violencia, su pensamiento es un acto de resistencia. Resistencia a la clausura del sentido, a la arrogancia de las respuestas fáciles, al encierro de lo humano en una sola voz. Quizá, después de todo, su mayor enseñanza no esté en sus textos, sino en su gesto. En ese gesto silencioso y titánico de atreverse a mirar más allá. A pensar en círculos infinitos. A fundir lógica y símbolo. A buscar la paz en medio del conflicto. A abrirse a Dios sin convertirlo en objeto. Tal vez la verdadera sabiduría no sea tener respuestas, sino saber habitar las preguntas. Y en eso, Nicolás de Cusa no fue solo un filósofo. Fue, y sigue siendo, una herida luminosa en el alma del pensamiento humano. Una herida que arde. Una herida que guía. Una herida que, en su dolorosa apertura al infinito, nos hace más vivos, más humildes y más verdaderos. Nicolás de Cusa, el visionario del infinito. Hay pensadores cuya luz no se proyecta hacia el pasado, sino hacia lo aún no nacido. Nicolás de Cusa fue uno de ellos. Un cardenal que no se conformó con repetir las fórmulas de su tiempo. Un teólogo que no temió pensar más allá de los límites. Un filósofo que no se encerró en sistemas, sino que se abrió, desgarrado, a la inmensidad sin forma del misterio. En una época en que el cielo era todavía cerrado, jerárquico y centrado, Cusa intuyó algo que estremecería los cimientos no solo del pensamiento medieval, sino de todo lo que creíamos saber sobre Dios. El universo y el lugar del ser humano en el orden de las cosas. Intuyó, con osadía silenciosa,
que la verdad no habita en las certezas, sino en el abismo fecundo del no saber. En el centro palpitante de su obra se encuentra la docta ignorancia, una expresión que puede parecer una paradoja, pero que encierra una de las más poderosas lecciones ontológicas y espirituales del pensamiento occidental. No se trata de ignorancia como carencia, ni de un abandono del intelecto. No es el triunfo del fideísmo sobre la razón. Es, más bien, el reconocimiento valiente del límite. La afirmación profunda de que cuanto más nos acercamos al conocimiento verdadero, más nos damos cuenta de que estamos rodeados por una infinitud que desborda toda forma, todo concepto, toda categoría humana. Es un saber que se dobla sobre sí mismo, no por debilidad, sino por humildad activa, por reverencia ante lo inconmensurable. La docta ignorancia no niega el conocimiento, lo redime, lo purifica, lo salva de sí mismo. Lo obliga a deshacerse de sus ídolos y a caminar descalzo frente al misterio. En un mundo donde los teólogos discutían sobre la naturaleza exacta de lo divino como si hablasen de medidas matemáticas, Cusa dijo: Dios no es un objeto entre objetos. No es una figura entre otras. Es la infinitud viva, la coincidencia de todos los opuestos, el uno que no puede ser medido ni encerrado. Y esa intuición no quedó solo en el plano teológico. Se desbordó hacia una nueva cosmología, radicalmente subversiva para su época. Mientras la mayoría seguía mirando al cielo como una serie de esferas perfectas, con la Tierra inmóvil en el centro, rodeada por cielos concéntricos, Cusa se atrevió a imaginar un universo sin centro, sin borde, sin cima ni base. Un cosmos abierto, fluido, sin ejes absolutos. ¿Cómo puede haber un centro?, decía, si Dios, que es su origen, está en todas partes y en ninguna. ¿Cómo puede haber un lugar privilegiado, si toda la creación está igualmente impregnada por lo divino? Aquí se quiebra, sin estridencias, pero con firmeza, la gran ilusión de la certeza medieval. Ya no hay tronos celestes ni jerarquías fijas que estructuren el mundo. Ya no hay una tierra privilegiada, ni un arriba ni un abajo absolutos. Hay un infinito en expansión, que refleja no la mecánica de un reloj divino, sino la profundidad inabarcable de un Dios que cede todo lenguaje. Nicolás de Cusa inventa una nueva forma de mirar el cosmos, no como estructura, sino como símbolo. No como maquinaria, sino como metáfora viva del misterio. Esta intuición no fue un simple desliz místico. Fue el germen de una revolución epistemológica y metafísica. Si el universo no tiene centro, entonces cada punto es, en cierto sentido, el centro. Si Dios está en todas partes, entonces la divinidad no está en lo lejano, sino en lo inmediato. En cada hoja, en cada átomo, en cada instante del tiempo, en cada mirada humana. Esta visión rompe los moldes rígidos del pensamiento medieval y genera una ontología dinámica, en la que el cambio, el movimiento y la relatividad no son imperfecciones que deben ser corregidas, sino expresiones de la vida divina que se despliega en la creación. ¿Acaso no es esta misma intuición la que siglos más tarde encenderá el alma ardiente de Giordano Bruno? Bruno no hizo sino tomar la chispa cusana y convertirla en incendio. Habló de una pluralidad de mundos habitados, de una divinidad inmanente que vibra en la materia. De un universo sin bordes donde cada estrella es un sol y cada vida una posibilidad sagrada. Mientras Cusa se mantenía aún dentro del marco cristiano, Bruno atravesó el umbral, y por ello pagó con su vida. Pero sin Cusa, Bruno no habría tenido mapa. No habría tenido mito. No habría tenido sustancia para arder. Nicolás de Cusa fue el soñador lúcido del infinito, el sembrador del fuego que otros llevarían hasta las últimas consecuencias. Y hoy, en pleno siglo XXI, ¿qué nos dice su voz? ¿Qué tiene que decirle Cusa a un mundo saturado de datos, de redes, de verdades desechables, de espiritualidades anestesiadas? Mucho. Muchísimo. Porque su pensamiento es el antídoto contra la arrogancia técnica y la fe hueca. Porque nos recuerda que el conocimiento sin humildad se vuelve tiranía, que la fe sin duda se vuelve dogma, y que la vida sin misterio se vuelve repetición vacía. Nos llama a una nueva forma de sabiduría, en la que pensar no sea conquistar, sino abrirse. En la que creer no sea obedecer, sino contemplar y transformarse. El legado de Nicolás de Cusa no es una doctrina. Es una herida abierta hacia lo infinito. Es la capacidad de sostener tensiones sin resolverlas,
de habitar las preguntas sin exigir respuestas inmediatas, de mirar al universo no como algo que se posee, sino como algo que nos mira de vuelta, silenciosamente, desde todos los ángulos. Tal vez la verdadera sabiduría no sea conocer todo, sino saber cuándo callar, cuándo soltar, cuándo arrodillarse ante lo inmenso. Tal vez, como él nos enseñó, no hay mayor profundidad que esa docta ignorancia que reconoce que el universo no es un mapa, sino un espejo. Que Dios no es una idea, sino una presencia. Que pensar, amar, crear, vivir, es siempre tocar los bordes de un infinito que no se deja contener, pero que, sin embargo, arde en cada rincón del alma. Nicolás de Cusa, el pensador que vio lo infinito con los ojos del alma. Hay figuras en la historia que no escriben simplemente libros, sino que desgarran un velo en el alma humana. Nicolás de Cusa no fue un autor del Renacimiento temprano como cualquier otro. No fue un teólogo más entre los muchos que intentaron nombrar a Dios. No fue un filósofo domesticado por la razón ni un místico aislado en su fe. Fue algo más peligroso, más radical, más profundamente necesario, un hombre que se atrevió a pensar lo impensable. Un hombre que se asomó al abismo del infinito, y no retrocedió. Un hombre que entendió que pensar no es encontrar respuestas, sino habitar las grietas por donde la verdad se escapa entre las manos. En su obra más conocida, De Docta Ignorantia, Nicolás de Cusa hizo temblar el suelo mismo de la filosofía occidental. Lo hizo sin violencia, sin profecías estridentes, sin dogmas autoritarios. Lo hizo con una idea tan simple y tan devastadora que incluso hoy puede desestabilizarnos: el saber más elevado es saber que no sabemos. Pero no es una rendición. No es un nihilismo. No es una ignorancia vacía. Es una sabiduría que ha tocado su propio límite, que ha mirado el rostro del infinito y ha entendido que ese rostro no puede ser contenido, ni en palabras, ni en números, ni en ninguna forma que el hombre pueda construir. Cusa entendió que la razón humana, por más brillante que sea, nunca podrá poseer el misterio, porque ese misterio es el origen mismo del pensar. Como si dijera, el ojo no puede verse a sí mismo, la luz no puede iluminar su propia fuente. Es en ese punto donde la filosofía deja de ser solo teoría y se convierte en acto existencial, en un llamado a vivir con profundidad, a buscar con humildad, a pensar no desde el control, sino desde la apertura. Una mente que cree saberlo todo está muerta. Una que reconoce sus límites está viva. Pero Nicolás de Cusa no se quedó en la teoría del no saber. Fue mucho más lejos. Llevó esa intuición hacia la naturaleza misma del universo. Mientras Europa aún se dormía bajo la arquitectura cerrada del modelo geocéntrico, mientras los astrónomos seguían encajando cielos en esferas fijas, él se atrevió a imaginar un cosmos sin centro, sin borde, sin eje absoluto. Se atrevió a decir, siglos antes que Copérnico, Galileo o Newton, que el universo es infinito porque su origen es el infinito mismo. Y si Dios no tiene límites, entonces su creación tampoco los tiene. No hay un lugar privilegiado, no hay un punto fijo, porque todo está igualmente habitado por lo divino. Esa idea no solo anticipa la cosmología moderna, la trasciende. Porque para Cusa, el universo no es simplemente materia en expansión. Es símbolo, expresión, metáfora viviente de la infinitud divina. Lo físico y lo espiritual no están separados. Lo visible y lo invisible no se excluyen. El cosmos entero es una especie de espejo fragmentado donde la luz de Dios se refleja desde todos los ángulos. Y el ser humano, en medio de ese océano cósmico, no es un accidente ni un centro absoluto, es un punto de conciencia llamado a participar activamente en ese misterio, no para resolverlo, sino para resonar con él. En este sentido, Nicolás de Cusa fue un profeta de la relatividad, no solo en el sentido físico, sino en el sentido existencial. Si no hay un centro objetivo, si todo punto es centro relativo, entonces toda perspectiva, toda experiencia, tiene algo de verdadero, algo de sagrado. Ya no hay jerarquías absolutas. Ya no hay verdades únicas e indiscutibles. Hay un campo abierto, donde la verdad se despliega como un horizonte que nunca se alcanza, pero que nos transforma en el camino hacia ella. Y, sin embargo, Cusa no cae en el relativismo sin alma. Él no dice que todo da igual. Lo que dice, y esto es aún más difícil de sostener, es que la verdad es una tensión constante. Una danza entre opuestos.
Una coincidencia de contrarios, como él mismo escribió, coincidentia oppositorum. Dios es unidad y multiplicidad, movimiento y reposo, luz y sombra. No porque se contradiga, sino porque trasciende nuestras categorías. La mente que quiere encerrar a Dios termina inventando un ídolo. Solo el corazón que acepta lo incomprensible, sin dejar de buscarlo, está cerca del verdadero conocimiento. ¿Y qué queda de todo esto hoy, en nuestro tiempo? Todo. Porque seguimos rodeados de falsas certezas, de sistemas cerrados, de ideologías que pretenden explicar el mundo desde un solo ángulo. Porque vivimos una época donde el saber se mide en likes, donde la espiritualidad se vende como producto, donde la ciencia a veces olvida el asombro, y la fe, el silencio. En medio de este ruido, Cusa es un faro sin templo, un maestro sin escuela, un sabio sin fórmula. Nos recuerda que la verdadera sabiduría no grita, no impone, no se blinda. Se abre. Se expone. Se rinde, no por debilidad, sino porque ya ha visto lo que no se puede nombrar. Nicolás de Cusa fue un hombre que miró al cielo y no vio esferas, sino eternidad. Que miró a Dios y no encontró forma, sino una mirada que lo miraba de vuelta desde todos los ángulos. Que miró al hombre y no lo vio como centro de nada, sino como parte viva de un todo que lo excede y lo llama. Su pensamiento no cabe en las universidades, ni en los catecismos, ni siquiera en los telescopios. Porque su pensamiento es una forma de temblor interior, de apertura radical, de amor por el misterio. En un mundo que quiere respuestas fáciles, Cusa nos da una tarea más dura y más bella, atreverse a habitar la pregunta eterna. Y saber, en el fondo, que lo más profundo que podemos decir sobre Dios, sobre el cosmos, sobre nosotros mismos, es simplemente esto. No sé, pero ardo. Y ese ardor, esa ignorancia que ama y busca sin poseer, es lo más cercano al infinito que jamás tocaremos. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.